Dicen que en México, cuando el sol se oculta, la oscuridad no solo llega, también despierta. Porque aquí, entre montes, mares y caminos olvidados, hay secretos que no se deben contar y otros que jamás debieron existir. Mi nombre no importa. Lo importante es que he escuchado, investigado y vivido suficientes relatos como para saber que nuestras leyendas no nacieron de la fantasía, sino del miedo. Hay quienes han visto criaturas que toman forma de animales, seres que cambian de piel cuando la luna alcanza su punto más alto. Otros han escuchado a una mujer llorar entre los árboles, llamando a sus hijos en un lamento tan real que te obliga a taparte los oídos. Y hay quienes, en lo profundo del mar o en la soledad de las montañas, han sentido algo. Algo que no es humano. Cada historia que estás a punto de escuchar tiene algo en común. No son cuentos para entretener niños. Son testimonios reales. Relatos de personas que sobrevivieron por segundos. Voces que narran lo inimaginable, con la esperanza de no volver a vivirlo jamás. Así que te recomiendo una cosa. Apaga las luces. Ajusta el volumen. Y prepárate. Porque en este canal, las historias no solo se cuentan, se sienten. Y hoy escucharás una de las más aterradoras. Mi nombre es Luis Hernández, tengo 34 años. Y hoy, por primera vez, voy a contar algo que juré llevarme a la tumba. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es un mito de pueblo. Es algo que viví. Y que todavía me persigue cuando cierro los ojos. Antes de seguir, déjame advertirte. No todas las criaturas que ves en el monte son animales, algunas son personas que ya no son humanas. Personas que cambiaron de piel. La historia. Esto ocurrió hace 3 años, en un pequeño ejido de Oaxaca donde vivía mi abuelo. Yo viajé para ayudarlo durante la cosecha. Quería sentir esa desconexión del ruido de la ciudad, respirar aire puro y alejarme de todo por unos días. Pero lo que encontré allá no era paz. Era algo que nos observaba desde la oscuridad del monte. La primera noche lo escuché. Un gruñido. Pero no como el de un perro, ni un coyote. Era más grave. Más largo. Como si lo estuviera haciendo alguien, no algo. Salimos mi abuelo y yo con lámparas. Él avanzaba sin miedo, pero yo sentía el corazón queriéndome escapar del pecho. No lo mires a los ojos si lo ves, fue lo único que me dijo. No entendí el porqué, pero la forma en que lo dijo me heló la sangre. Los gruñidos se movían de un lado a otro, como si algo enorme estuviera rodeándonos. Pero cada vez que movíamos la lámpara, no había nada. Ni ramas movidas, ni hojas, ni pisadas. Solo silencio. La madrugada siguiente, mientras intentaba dormir, escuché pasos afuera. Pasos pesados. Pasos que se paraban justo frente a mi ventana. Me levanté con cuidado y abrí apenas la cortina. Ahí estaba. Una criatura que jamás voy a olvidar. Era un perro, pero no un perro normal. Era demasiado grande, con las patas delanteras más largas que las traseras, como si estuviera acostumbrado a caminar erguido. Su piel era oscura, casi pelada, y sus ojos. Dios mío, sus ojos eran humanamente inteligentes. No parpadeaban. No se movían. Solo me observaban. Como si supiera quién era yo. Cuando respiraba, su pecho subía y bajaba, pero de vez en cuando el movimiento cambiaba, como si estuviera conteniendo una risa o una palabra. Me quedé congelado. No podía gritar. No podía moverme. Y entonces escuché algo que me hizo desear jamás haber ido al ejido. Luis, susurró. Pero el sonido no venía de su boca. Venía de todas partes. Como si lo dijera detrás de mí, dentro de mi cabeza y afuera al mismo tiempo. Retrocedí, me tropecé con la cama y caí. La criatura se levantó sobre 2 patas. No era natural. Los huesos tronaron, la columna se estiró. Y por un instante,
Tenía silueta humana. Golpeó la ventana con una fuerza brutal. Los vidrios vibraron. Yo pensé que la iba a romper. «Ábreme», susurró otra vez. Corrí a la habitación de mi abuelo. «Es un nahual», gritó él. «No le abras. No lo nombres». No sabía qué hacer. Mi abuelo tomó un crucifijo y un cuchillo de cocina. «Apaga todas las luces», ordenó. El golpeteo en la ventana cambió de lugar. Primero en la sala, luego en la cocina, luego en la puerta principal, como si estuviera caminando alrededor de la casa, buscando la entrada. De pronto, silencio. Un silencio tan profundo que me lastimó los oídos. Mi abuelo empezó a rezar. Yo temblaba como niño. Entonces, del otro lado de la puerta, escuchamos una respiración. Lenta, húmeda, pesada. Y una voz que jamás olvidaré. «Los voy a ver cuando se queden solos». No volvió a gruñir. No rasguñó. No caminó. Simplemente se fue. O al menos, eso creemos. Porque desde ese día, cada vez que estoy solo en una habitación oscura, siento que algo me está mirando desde la esquina. Algo que aprendió mi nombre. Algo que camina en dos patas cuando nadie lo ve. Un nahual que prometió volver. Mi nombre es Raúl Mendoza, tengo 29 años, y lo que voy a contarte hoy no es un simple susto ni una historia que se pasa con una oración. Esto me marcó la vida. Y aunque muchos digan que La Llorona no existe, yo daría cualquier cosa por poder borrar la noche en que la escuché, y peor aún, la noche en que la vi. Quiero advertirte algo antes de seguir. Lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo al apagar este video. Porque hay cosas que no solo se cuentan, se te quedan pegadas al alma. La historia. Crecí en un pequeño pueblo cercano al río. Desde niño escuché historias de La Llorona, esa mujer condenada a vagar entre aguas y sombras buscando a sus hijos. Pero nunca imaginé que, a mis 29 años, me tocaría verla con mis propios ojos. Todo ocurrió una madrugada del año pasado. Era casi la 1:40 de la mañana. Yo volvía en moto de visitar a un amigo que vive en un ejido a las afueras del pueblo. La neblina era tan espesa que apenas podía ver a 2 metros. Pero lo que más me inquietaba no era la poca visibilidad, sino ese silencio antinatural, como si todo el campo estuviera conteniendo la respiración. Al pasar cerca del río, la moto comenzó a fallar. Se ahogó, tosió. Y finalmente se apagó. «No mames, ¿ahora qué?», murmuré mientras intentaba encenderla. Fue entonces cuando escuché el primer lamento. Lejano, desgarrado. Como si alguien llorara debajo del agua. «Ay, mis hijos». Un escalofrío me recorrió entero. Por un segundo pensé que era un animal o que la neblina me estaba jugando una mala pasada. Pero el segundo lamento, ese sí no lo pude negar. «Ay, mis hijos». Sonó más fuerte. Más cerca. Mis manos empezaron a temblar. Intenté prender la moto con desesperación, dándole golpes al tanque, suplicándole, como si fuera humana. Nada. Fue entonces cuando la escuché. Pero esta vez no lloraba. Susurraba mi nombre. Raúl. Mi sangre se volvió hielo. No puede saber mi nombre. No puede. Me giré lentamente hacia el río y allí estaba. A unos 20 metros, en medio de la neblina, había una figura. Delgada, encorvada. Con un vestido blanco tan sucio y rasgado que parecía estar hecho de sombras. El cabello le cubría el rostro, empapado, largo, moviéndose como si respirara. Y lo peor es que sus pies no tocaban el suelo. Estaba suspendida, apenas rozando el agua. Quise correr, pero mis piernas no respondían.
Era como si el miedo me hubiera clavado al suelo. Ella levantó la cabeza muy despacio. Y aunque no veía sus ojos, sentí su mirada atravesándome. «Dámelos», susurró. «Devuélveme a mis hijos». Sentí un tirón en el estómago. Una presión como si una mano invisible intentara arrancarme el alma. Respiré como pude y, sin pensarlo, empujé la moto hacia atrás y comencé a correr sin mirar. La escuché gritar detrás de mí. Un grito tan agudo y tan lleno de dolor que parecía romper el aire. Mis hijos. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Corrí hasta que sentí que el corazón iba a estallar. Corrí hasta que el grito se perdió entre los árboles. Cuando llegué al pueblo, la moto volvió a encender como si nada. Pero yo ya no era el mismo. Desde esa noche, a veces, cuando cierro los ojos, todavía escucho su llanto. No importa cuántas oraciones rece. No importa cuántas veces intente olvidarlo. La Llorona me vio. Y estoy seguro de que tarde o temprano va a volver por mí. Mi nombre es Esteban Morales, soy originario de un pequeño poblado en Oaxaca, de esos lugares donde las calles parecen dormidas, pero las sombras no. No suelo hablar de esto con nadie, porque hasta decirlo en voz alta me provoca un nudo en la garganta, pero lo que viví aquella noche me marcó para siempre. Y si estás escuchando esta historia, te advierto algo. Hay criaturas que no son leyenda. Caminan entre nosotros, respiran entre nosotros y nos observan esperando el momento adecuado. La historia. Crecí escuchando historias de brujas, de aluxes y sobre todo, de nahuales. Viejos del pueblo decían que un nahual podía tomar forma de un animal, un perro, un guajolote, un burro, lo que fuera. Pero no eran simples animales, no. Eran personas convertidas en monstruos. Personas capaces de cambiar de forma y que usaban esa habilidad para hacer daño. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que me pasó. La noche que todo cambió. Tenía 19 años cuando empecé a trabajar como ayudante de un panadero. Salíamos a repartir el pan cerca de las 3:30 de la madrugada, cuando la neblina se quedaba atrapada entre las calles y el silencio parecía el susurro de algo que respiraba a tu lado. Esa madrugada, mi patrón me pidió que pasara solo por un camino de terracería para llevar una bolsa de pan a una casa alejada del pueblo. Desde que entré al camino, algo se sentía mal. El viento no sonaba como siempre. Los árboles estaban completamente inmóviles. Y la luna, apenas iluminando el sendero, parecía advertirme que diera la vuelta. Pero seguí. A los pocos minutos, lo escuché. Grrrrrr. Un gruñido bajo, demasiado grave para un perro, demasiado humano para un animal. Me quedé congelado. Y entonces lo vi. El primer encuentro. A unos 20 metros, una cosa salió de entre los matorrales. Tenía forma de perro, pero era demasiado grande, más del doble de cualquier perro que yo hubiera visto. Su cuerpo estaba retorcido, como si le doliera existir. Su piel colgaba a pedazos, y donde deberían ir los ojos, había algo brillando, algo que parecía entenderme. Cuando di un paso hacia atrás, la criatura se levantó en 2 patas. Así. Como un humano. Ahí entendí que no era un perro. Era un nahual. El monstruo avanzó hacia mí, arrastrando sus garras contra el suelo. Cada paso crujía como si quebrara huesos. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. Mi respiración se hizo tan rápida que escuchaba mi propio corazón golpeando contra mis oídos. «Ya te vi», gruñó una voz rasposa, pero clara, como si viniera de muy dentro de su pecho. Sentí que la sangre se me heló. El nahual habló. La persecución. Cuando por fin logré moverme, eché a correr hacia el pueblo. Pero la cosa venía detrás de mí, golpeando el suelo con una velocidad que ningún animal debería tener. Cada vez que volteaba, lo veía más cerca. «Regresa.
Rugía con una voz que parecía un hombre y un animal al mismo tiempo. Llegué a la entrada del pueblo, donde hay una cruz enorme hecha de madera. En cuanto crucé, la criatura se detuvo. Se quedó exactamente en la línea donde empieza el empedrado, como si algo la estuviera deteniendo. Y entonces ocurrió lo que nunca voy a olvidar. La criatura comenzó a retorcerse. Sus huesos tronaban, su piel se movía como si algo adentro intentara salir. Se escuchó un grito, pero no era de animal, era la voz de un hombre sufriendo. La figura cayó al suelo. Y cuando levantó la mirada, ya no era un monstruo. Era un hombre desnudo, cubierto de tierra y sangre. Un hombre del pueblo. Lo había visto muchas veces. Siempre solo. Siempre serio. Siempre observándonos a todos. Él me miró con odio. Con rabia. Con vergüenza. Si dices algo, amenazó, yo mismo vendré por ti. Epílogo. No dije nada durante años. Pero ahora, mientras cuento esta historia, sé que hice lo correcto. Porque hace unas semanas, otro muchacho del pueblo desapareció. Su bicicleta apareció tirada en el mismo camino de terracería donde me encontré al nahual. Y desde esa noche, cada vez que salgo al patio a las 3 de la mañana, siento esos mismos ojos observándome desde la oscuridad. Y así termina esta historia, pero recuerda, en este canal las sombras nunca descansan, y siempre hay algo nuevo acechando. Si te gustan estas historias que te erizan la piel y te mantienen mirando por encima del hombro, entonces suscríbete a mi canal. Activa la campanita, porque nunca sabes cuándo subiré la próxima historia, y créeme, no querrás que te sorprenda en la oscuridad. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si esta noche escuchas un ruido extraño, no te preocupes. Seguramente solo es otra historia, a punto de comenzar.